Todos creemos conocer al escritor alcalaíno. Lo vemos en postales, cuadernos, estatuas y bolsas de regalo, como si se tratara de la mascota de la ciudad complutense. Pero el príncipe de los ingenios, que, como su buen sobrenombre indica, se caracteriza por jugar con la intromisión de la realidad en la literariedad, hasta tal punto que los límites de la ficción ocuparon los huecos vacíos y las incógnitas de su biografía. Porque, querido oyente, ¿realmente qué sabemos de la vida de Miguel de Cervantes? Ni siquiera podemos afirmar con certeza que su retrato, atribuido erróneamente a Juan de Jáuregui, represente el auténtico rostro del escritor más famoso de las letras españolas. Ese falso retrato, que cuelga del Salón de Actos de la RAE desde 1911, es la imagen más reproducida del escritor y la única probablemente que logra abarcar una mínima representación del mito cervantino. Sinceramente, poco importa que la mirada taciturna del escritor se asocie a los rasgos del anciano hidalgo manchego. El poder de la ficción ya ha traspasado los límites de la realidad y hay que ser conscientes de que la vida del escritor alcalaíno no sería tan atractiva sin ese cariz novelesco. En el prólogo de las novelas ejemplares, Cervantes despliega una mesa de trucos literarios, es decir, un juego de ficción que no dañe ni el espíritu ni el cuerpo, como si lo hacían esos locales de dudosa reputación en los que se jugaba a los trucos, sino que esta provocadora mesa origine una conciliación, en palabras del profesor Pedrosa, entre el tortuoso mundo del autor y su deslumbrante mundo de ficción. Por eso, el ambicioso Cervantes, por medio de una licencia poética, fantasea con la posibilidad de un retrato suyo hecho por su amigo, el famoso pintor Juan de Jáuregui, y no contento con eso que, a continuación, decide describirse a sí mismo para saciar la curiosidad de los lectores acerca de su talle y rostro. Dice así en el prólogo de las novelas ejemplares: «Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y eso mal acondicionados, y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha y del que hizo el viaje del Parnaso, a imitación de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y, quizá, sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos. Ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo V, de felice memoria. Como habréis intuido, querido oyente, este programa también se ha permitido una tímida paradoja al puro estilo novelesco cervantino, atribuyendo a la memoria que rodea la vida de Cervantes el apelativo ejemplar. De todas las historias compiladas en ese volumen publicado en 1612, se podría extraer un ejemplo provechoso. En el caso de este programa, queremos que nuestro oyente amantísimo pudiese sacar en claro una enseñanza provechosa en torno a ese mundo de los siglos XVI y XVII, que le tocó vivir a nuestro querido autor, y cuánto de mentira o cuánto de ejemplar esconden nuestros siglos preferidos. Hola Sara. Hola Elena. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es nuestro primer martes en el que toca tomarse unas cervezas con Cervantes. En efecto, comienza nuestro programa Mentiras Ejemplares, donde pretendemos ser un espacio a todos aquellos rumores, bulos y calumnias que rodean a la figura de Miguel de Cervantes, porque el chisme histórico siempre interesa, y más si guarda relación con uno de los escritores más famosos de las letras hispánicas. Eso es. Este programa radiofónico se ha podido realizar gracias a la amabilidad del director de la RUAH, Rodrigo, que quiso apoyar este proyecto desde el principio y nos ha acogido en su estudio de grabación. Nosotros somos el grupo ECEMSO, Estudios Culturales de la Edad Media y de los Siglos de Oro, un grupo de jóvenes investigadores y estudiantes que ha podido consolidarse gracias a la convocatoria Generando Patrimonio, motivada por el Consejo de Estudiantes de la Universidad y la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes, y cuya finalidad es la difusión del conocimiento de nuestros siglos preferidos. En este caso, hemos decidido crear un programa que se aproxime y diseccione la figura de Miguel de Cervantes y su entorno sociopolítico, religioso y cultural,
Porque ¿a quién no le va a gustar saber más allá de las páginas del Quijote qué es lo que pensó, amó y deseó a lo largo de su vida el célebre escritor? Ya hemos entrado en marzo, un mes atravesado por la cuestión de género, y por eso en este episodio venimos a hablar de mujeres, o más bien de las Cervantas, porque más allá de Aldonzas Lorenzo y de Dulcineas del Toboso, ¿quiénes fueron aquellas mujeres de carne y hueso que marcaron la vida del escritor? Si bien Cervantes tenía 2 hermanas mayores, Andrea y Luisa de Cervantes, y una hermana menor, Magdalena de Cervantes, las 2 mujeres que más influyeron en la vida del autor fueron su esposa, Catalina de Salazar y Palacios, y su hija ilegítima, Isabel de Saavedra. No tenía ni idea de que Cervantes tuvo una hija. Nunca me habían hablado de ella. Es curioso porque la relación que mantuvo con su hija es, ante todo, paradigmática y problemática. No existe ningún esbozo de su perfil y tan solo conservamos 50 documentos legales, 3 obras dramáticas y diversas hipótesis en torno a la supuesta madre. ¿Y se sabe quién es la madre Isabel? En un primer momento se pensó que fue fruto de las relaciones con una mujer musulmana en Argel o de una dama portuguesa. Sin embargo, gracias al primer testamento de Isabel de Saavedra y a la labor de muchos cervantistas, se sabe que el joven escritor, tras haber regresado de su cautiverio en Argel en 1580, mantuvo relaciones sexuales con una tabernera de la calle de los Tudescos, llamada Ana de Villafranca y Rojas, que estaba casada desde 1580 con Alonso Rodríguez. De su unión nació la única descendencia efectiva del escritor, Isabel, que sea reconocida por el padre putativo, Alonso Rodríguez, como aparece en su partida de bautismo, descubierta por Maganto Pavón. La niña fue bautizada el 9 de abril de 1584 en la iglesia de los Santos Justo y Pastor en Alcalá de Henares. ¿Y hay partida de nacimiento? ¿O se ha averiguado cuándo nació la joven? Pues no disponemos de la partida de nacimiento de Isabel. Se estima que debió de nacer alrededor de 1585 y que, mientras Cervantes estuvo metido en enredos amorosos con Ana de Villafranca, conoció a su futura esposa, Catalina de Salazar y Palacios, a mediados de septiembre de 1584. La joven de 18 años conoció a Cervantes gracias a una amiga en común, Juana Gaitán, que era viuda de Pedro Laínez y amigo del príncipe de los Ingenios. 3 meses después de ese primer encuentro, se desposaron en la parroquia de Santa María de la Asunción del lugar de Esquivias, el 12 de diciembre de 1584, cuando Miguel de Cervantes tenía 37 años, por lo que, si hacemos las cuentas, la diferencia de edad de los recién casados era de 19 años. Sin embargo, no pudo realizar las velaciones hasta un año después. Pues sí que aprovechó bien el tiempo tras su regreso del cautiverio. Te quería pedir si pudieras aclarar a nuestro querido oyente en qué consiste la ceremonia de velaciones y por qué se separa del desposorio. Por supuesto. Desde la Edad Media, el matrimonio se dividía en 2 ceremonias, el desposorio y las velaciones. Las velaciones, o bendiciones nupciales, son ceremonias religiosas efectuadas por un párroco y que requerían la asistencia de padrinos y testigos. La misa de velaciones se debía realizar al mismo tiempo o después de los desposorios, aunque esta ceremonia era considerada de mayor relevancia y significación civil y religiosa. En ella se cubría la cabeza de la esposa con una tela blanca, simbolizando la unión matrimonial, la sumisión de la mujer al marido, el pudor y la modestia que debe respetar la mujer y la protección de la gracia divina que se adquiere tras el desposorio. Desde el Concilio de Trento, el sacramento del matrimonio sufrió grandes modificaciones en aspectos tanto legislativos como en las formas de su celebración. Por eso, la misa de velaciones obtuvo tal relevancia que, si no se realizaba, no se podía consumar el matrimonio. Por eso, el Concilio Tridentino aconsejaba a las esposas no cohabitar en la misma casa del cónyuge sin haber recibido antes esa bendición nupcial. Entonces Cervantes tardó un año en celebrar tal ceremonia. El caso de Cervantes es anómalo. Como ya hemos dicho previamente, contrajo matrimonio con Catalina de Salazar en diciembre de 1584, pero por estas fechas, según las disposiciones del Concilio de Trento, no podía celebrarse la ceremonia de velaciones, ya que hasta el día 6 de enero de 1585 era época de clausura. El motivo de estas restricciones es debido a las concepciones moralistas del matrimonio. La Iglesia quería apaciguar de alguna forma los apetitos sexuales originados en los cónyuges en los periodos litúrgicos, ya que les distanciaba de la oración con Dios, por lo que se estableció un tiempo de clausura desde el primer domingo de Adviento hasta el día de la Epifanía, y desde el miércoles de ceniza hasta después del domingo in albis u octava de Pascua. Esta solemnidad, que rodeaba las ceremonias de velaciones, fue agravada por los párrocos, que no solo debían intervenir en la celebración, sino que aconsejaban a los futuros esposos en recibir la bendición en el plazo más corto. Este no fue el caso de Cervantes, ya que no solo se desposó en esa época de clausura, sino que además tardó en realizar la ceremonia de velaciones 13 meses, y lo hizo en una parroquia de Madrid, cuando se aconsejaba realizarlo en la misma parroquia que el desposorio y cercana a la familia de la esposa.
De ese modo, la Iglesia tendría un mayor control legislativo sobre las nupcias. Y ya no solo contento con eso, sino que también desobedeció los preceptos y durante ese año vivieron los recién casados bajo el mismo techo, lo cual estaba mal visto en su tiempo, y más en Esquivias, un pueblo pequeño toledano, y caldo de cultivo de habladurías y murmuraciones. ¿Y por qué pospusieron tanto la celebración de velaciones? Posiblemente porque Cervantes estaba buscando cómo realizar el pago de la dote, que debía reunir 100 ducados como prometió en la escritura de la dote conservada. Esto debió suponer un problema para el escritor, que siempre vivió con problemas de dinero. A esto se suma la publicación de la Galatea y el estreno de 2 de sus comedias, La Confusa y El trato de Constantinopla y muerte de Selim, lo cual le obligó a trasladarse a Madrid. Además, los lutos por la muerte de su padre Rodrigo también debieron retrasar el pago y suponerle más gastos para ayudar al resto de su familia. Por tanto, la carta de pago de la dote no se formalizó hasta agosto de 1586, después de las velaciones, celebradas en enero de ese mismo año en Madrid. Pues sí que sucedieron acontecimientos importantes en su vida durante 1584 y 1586. Es cierto, aunque hay que puntualizar la existencia de lagunas biográficas en ese periodo trascendental de la vida de Cervantes, lo que dificulta el seguimiento de la vida de Isabel de Saavedra. Lo que sí es seguro es que ocurrió su casamiento con Catalina, el nacimiento de su única hija, la impresión de la primera parte de la Galatea en Alcalá de Henares y el fallecimiento de su padre, Rodrigo de Cervantes. Bueno, Sara, ya nos queda menos de programa, pero antes tengo todavía algunas preguntas. ¿Cervantes tuvo más hijos con su esposa Catalina? Según un fragmento de su comedia La Entretenida, Miguel de Cervantes confiesa que amó más a su hija que a un supuesto hijo. Cito textualmente: «Mitades son del alma los hijos, mas las hijas son mitad entera». Sin embargo, se trata solo de otro juego literario de la mesa de trucos cervantinos, ya que el manco de Lepanto no tuvo más descendencia que Isabel de Saavedra. ¿Y qué más se sabe acerca de ella? ¿Cervantes la reconoció en algún momento como su hija o fue durante toda su vida ilegítima? Se sabe que el 9 de agosto de 1599, a la edad de 14 años, Isabel comparece por sí misma ante el alcalde de Madrid junto a su medio hermana, Ana Franca, solicitando cobrar la herencia de sus padres recién fallecidos. Como era menor de edad, no pudo gestionar su herencia y, según explica Maganto, Cervantes no la reclamó cuando murió el padre putativo de Isabel, Alonso Rodríguez, en 1590, y tras la muerte de su madre, Ana de Villafranca, esperó más de un año para reclamarla y no quiso estar presente en el acontecimiento. Además, la reconoció de forma implícita, es decir, no otorgándole su primer apellido, sino el de Saavedra, y siempre por intermedio de su hermana Magdalena, por medio de un contrato para que Isabel entrara al servicio de la hermana de Cervantes, en el que decía: de fecha 11 de agosto de 1599, por tiempo de 2 años, por 20 ducados, en el dicho tiempo durante el cual servirá a doña Magdalena de todo lo que mandare dentro de la casa, y le acompañare a servirla bien y fielmente. Y la dicha doña Magdalena le ha de enseñar a hacer labor y a coser, y darla de comer y beber, y cama y camisa lavada, y hacella bien tratamiento, y obligo a la dicha su menor a que no se irá ni ausentará de su casa y servicio. Y si se fuere a ausentare, lo hago de servir en adelante el tiempo que faltare. A través de este documento, Cervantes quiere evitar que su hija le imponga una curaduría y reconocerla como su hija legítima. Todo esto lo sabía su hija y, según Maganto, nunca se lo perdonó a su padre. Como estuvo a cargo de Magdalena, hay quienes conjeturan que Isabel es fruto de la relación fallida entre Magdalena y Juan de Urbina, pero ya se desmentió esta teoría, gracias a la documentación proporcionada por la propia Isabel, ya que en su testamento aparece como Doña Isabel de Cervantes Saavedra, es decir, con los supuestos apellidos de Miguel. Entonces, ¿Saavedra no es un apellido que comparta con sus hermanos? Saavedra no aparece en los documentos de los familiares de Cervantes, ni por parte de madre ni de padre. Hacia 1587, el escritor comienza a firmar con ese apellido, aludiendo a su alter ego en la obra teatral Los tratos de Argel. Puede ser que adoptara este apodo durante su cautiverio, ya que en árabe dialectal magrebí, Said Hal-Dirá significa brazo defectuoso. Si bien en la Galatea, publicada en 1585, aparece con el nombre Miguel de Cervantes, ya en la primera parte del Quijote firma como Miguel de Cervantes Saavedra. Se trata de uno de esos secretos del escritor que dan pie a novelar en torno a su vida, ya que podría haber incluido este apellido para recordar sus años en Argel, pero no se ha corroborado esta teoría. Entonces, por retomar el tema de su hija, acabas de comentar que vivió como criada de su tía Magdalena durante 2 años, por lo que Catalina, la esposa de Cervantes, debía de saber de la existencia de la hija. Es curioso porque en ese momento Cervantes tiene a su cargo 5 mujeres. Su esposa, Catalina, su hija, Isabel,
Su hermana, Andrea, con su hija Constanza, Obando y Figueroa, y su hermana Magdalena. Pero vayamos por partes. Las mujeres que rodean a Cervantes son esposas abandonadas por sus maridos debido al trabajo en otras ciudades, como le sucedió a su madre Leonor y a su mujer Catalina. O son jóvenes que mantienen amoríos irregulares, como su hermana Andrea y su hermana Magdalena, y después su hija Isabel. Ellas, estas últimas, aprovecharon su situación para obtener compensaciones de los pleitos legales y así tratar de solventar las promesas de matrimonios incumplidas, situación que era habitual en aquella época entre aquellas mujeres que buscaban asegurarse un futuro mediante alianzas con hombres de mayor rango económico y social, y que más tarde eran abandonadas por ellos. En el caso de Andrea de Cervantes, de sus relaciones con Nicolás de Obando, perteneciente a una familia de juristas, nació su sobrina preferida, Constanza Obando y Figueroa. Y cuéntanos, ¿cuáles fueron los enredos amorosos que vivió Isabel? Aunque no se puede corroborar, se dice que mantuvo una relación con Simón Méndez o con Gaspar de Ezpeleta, y en su momento se la detuvo por ello. Otras relaciones sentimentales de Isabel fue Diego Sanz del Águila, su primer esposo, aunque mantenía una relación extramatrimonial con Juan de Urbina, de cuyos encuentros nació su hija en 1607, Isabel Sanz. Tras el fallecimiento de su primer marido, Isabel se casó el 8 de septiembre de 1608 con Luis de Molina y Castellano, que era escribano del rey, siendo uno de los testigos del desposorio Miguel de Cervantes. Además, el 17 de noviembre de 1608, Isabel consigue cobrar la herencia de su madre, después de 23 años, y a través de su tía Magdalena, si bien no se sabe por qué razón le pidió este favor de tal magnitud a su tía en lugar de a su padre. Como podéis corroborar, la relación paterno-filial fue compleja a lo largo de toda su vida. Además, la situación debió de agravarse, pues en el testamento de Magdalena se habían hecho pequeños legados en favor de la sobrina de Miguel de Cervantes y no se menciona nada a su hija Isabel. Madre mía, Sara, qué intriga familiar tan compleja. ¿Nos podrías contar alguna curiosidad más sobre Isabel? Pues me ha llamado la atención que en el teatro romántico en España haya 2 obras dedicadas a ella. Aureliano Fernández Guerra y Orbe escribió un drama titulado La hija de Cervantes, estrenado en Granada el 31 de octubre de 1840. Si bien la obra no llegó a publicarse, por lo que no se ha podido localizar el manuscrito. La pieza más representativa sobre la hija de Cervantes se trata de una loa, de Juan Ignacio Hartzenbusch, escrita por encargo y titulada también La hija de Cervantes. Se sabe que se estrenó el 23 de abril de 1861 en el Teatro del Príncipe. Entonces, ya en el siglo XIX se sabía de la existencia de la hija de Cervantes. Sí, la documentación sobre Isabel de Saavedra habría ido apareciendo a lo largo del siglo XIX y en los años iniciales del XX. En 1853, Travadillo encontró la escritura de capitulaciones matrimoniales de Isabel, viuda de 2 maridos, demostrando que la dama entró en el convento. Más adelante salieron a la luz otros documentos gracias a Julio de Sigüenza. Así que Isabel terminó en el convento. Eso es. Supuestamente estuvo los últimos años de su vida en el convento de las Trinitarias, donde había sido enterrado su padre, y tomó el nombre de Sor Antonia de San José, en honor a Mariana de San José. Pero no es la única de las mujeres en torno a Cervantes que entró en el convento. Su hermana Magdalena se presentó como beata de la iglesia de San Lorenzo. Andrea y Catalina entraron en la Orden Tercera de San Francisco en 1609 y la segunda hermana de Cervantes, de la que no hemos hablado, Luisa, entró desde muy joven en el convento de las monjas carmelitas descalzas de Alcalá, donde llegó a ser priora y abadesa. Bueno, para finalizar, me gustaría saber si crees que la relación con sus hermanas pudo influir en el tratamiento de los personajes femeninos en sus obras. Bueno, todas estas mujeres, denominadas peyorativamente las Cervantas, por estar relacionadas con el entorno del escritor, se han calificado, a mi parecer, erróneamente, como mujeres poco honrosas y que se aprovecharon de los hombres para sacar rédito económico a costa de su libertad. Recordemos que en los siglos XVI y XVII las mujeres honradas solo podían acceder al matrimonio, perdiendo todos sus derechos legales, o profesar como monjas. Sus hermanas, Andrea y Magdalena, son mujeres que incomodan a las estructuras patriarcales porque no sacrifican su libertad y mantienen su independencia económica trabajando en labores domésticos y la costura, renunciando a la estabilidad social. Por eso, debido a las escasas condiciones económicas, los 3 hermanos vivieron juntos con sus respectivas parejas e hijas ilegítimas en diversas ocasiones. Sin embargo, no hay que confundir a sus hermanas con los personajes femeninos del mundo de ficción cervantino. Sabemos la importancia de la libertad en la obra cervantina, en boca tanto de hombres como de mujeres, pero no confundamos el plano de la ficción con la realidad, como se ha hecho en diversas ocasiones. Cuando la pastora Marcela rechaza el matrimonio con Grisóstomo y dice: «Yo nací libre, y para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía. Las claras aguas de estos arroyos mis espejos, con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura.
Cervantes no se está refiriendo directamente a sus hermanas Magdalena o Andrea, pues no escogieron voluntariamente su situación, sino que se vieron forzadas a ello por las circunstancias. Lo que sí comparto es la opinión sobre el discurso de las heroínas del Quijote y su alejamiento de los patrones ideológicos de otros autores del Siglo de Oro, donde los personajes femeninos ocupaban espacios más marginales, ya que Cervantes les otorga profundidad e interviene activamente en la acción narrativa. Sin embargo, pienso que se debe a su educación más que al influjo de sus hermanas, ya que el pensamiento humanista acerca de los principios de libertad e igualdad como motor social, donde la nobleza de cada persona reside en su virtud y no en su linaje, es lo que mueve a muchos de los personajes de su obra. Muchas gracias, Zara, qué interesante, y gracias por descubrirnos a Isabel de Saavedra y los entresijos de las relaciones entre las hermanas de Cervantes con el escritor. Volveremos con el programa dentro de 2 semanas para hablar de uno de los temas que más ha dado de qué hablar estos últimos meses debido a la película de Amenábar, El cautiverio de Cervantes. Me muero de curiosidad y espero que tú también, Elena, y tú, querido oyente. Hasta dentro de 2 semanas.